mentiras que las personas creen. No sé cuál es la mentira que tú has creído y a causa de haber creído en esa mentira, has tomado ciertas decisiones en tu vida. Pero hay mentiras que las personas creen, y durante estas próximas semanas estaremos tomando una mentira específica y estaremos compartiéndolo acá. Estaremos buscando ver características de esa mentira y ver cómo esa mentira es desmontada, es removida por una verdad que prevalece, que es una verdad eterna, que es la verdad que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Y ahora quiero hacer una pregunta y no quiero que nadie me responda levantando la mano, pero quiero que te respondas ahí, si es así afirmativo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez has pensado, Dios no me puede amar después de lo que yo hice? A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento hemos dicho, Dios no me puede amar? Yo sé que Él me amaba, pero después de eso que yo hice, yo no creo que ya Dios me pueda amar. ¿O cuántos de nosotros hemos pensado en algún momento, yo debo de hacer eso o aquello para que Dios me ame? ¿O debo de dejar de hacer tal cosa para que Dios me ame o para que Dios real y efectivamente manifieste su gracia en mi vida? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a creer esto? Hoy vamos a estar viendo la primera parte. La primera parte de este mensaje o de esta serie, Mentiras que la gente cree, es amor condicional. Esa es la primera parte de esta serie, y es cuánto de nosotros pensamos que el amor de Dios es condicionado. Es condicionado a ciertas cosas que podamos hacer o que dejemos de hacer. Dios me ama si yo dejo de hacer tal pecado. Dios me ama si yo dejo tal relación. Dios me ama si yo dejo tal o cual actividad en la cual yo he estado involucrada por un tiempo. Pues yo sé que Dios va a comenzar a amarme cuando yo comience a servirle a Él. Yo sé que Dios me va a amar cuando yo comience a diezmar, a ofrendar, como bien decía Alberto hace un momento atrás. Y como que entramos en esa dinámica de condicionar el amor de Dios. Hay un personaje en la historia post iglesia primitiva. Cuando hablamos de iglesia primitiva estamos hablando de la iglesia del siglo I, desde el momento de Jesús hasta los primeros 100, 150 años. Es lo que es conocida como la iglesia primitiva. Pero hay un personaje, como ven ustedes ahí en pantalla, ese personaje llamado Martín Lutero. Martín Lutero es un personaje que el cristianismo es para mí uno de los nombres que más ha trascendido en el cristianismo post iglesia primitiva, tanto dentro del catolicismo, que es donde se formó, como dentro de lo que es las iglesias no católicas o iglesias protestantes. Y el término protestante sabemos de dónde viene de un momento determinado en que Martín Lutero, en su estudio profundo de las Escrituras, se da cuenta de algo, y es de la gracia de Dios. Y cuando viene la revelación de la gracia de Dios a su vida, él escribe lo que llamamos las 96 tesis, donde él establecía claramente, por la comprensión de la gracia de Dios, de cómo la salvación no es por obra, sino es por medio de la fe. Pero yo quiero decir algo antes de Martín Lutero llegar a esta comprensión del Evangelio, de esta comprensión de la gracia. Martín Lutero, su vida fue caracterizada por un sinnúmero de sacrificios. Se encerraba en el monasterio, vivía una angustia espiritual, ayunos interminables. En momentos determinados se flagelaba su cuerpo, entendiendo que su cuerpo
era lo que le hacía, era lo que provocaba que él pecara contra Dios. Y todo esto él lo hacía porque él entendía que haciendo estos sacrificios, estos ayunos interminables, esta autofragelación, todo eso iba a provocar el agrado de Dios. Y todo esto lo hacía hasta tanto pudo comprender esta escritura de que el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. De manera que viendo la historia de Martín Lutero, hay una mentira que yo quiero que hoy estaremos viendo. ¿Cuál es la mentira que hoy estaremos viendo? La mentira que hoy estaremos viendo es que el amor de Dios para conmigo dependerá de mis acciones. Esa es la mentira que hoy vamos a ver. Recuerden, la serie es mentiras que la gente cree. Y la mentira que vamos a ver hoy es esta: el amor de Dios para conmigo dependerá de mis acciones. Por eso es que ese hombre llamado Martín Lutero hacía lo que hacía o dejaba de hacer lo que dejaba de hacer, porque él entendía que con eso lograba un mayor grado de Dios, del amor de Dios sobre su vida. Sin embargo, cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que Dios no ama como el mundo ama. Y es algo que tú y yo tenemos que tener bien claro en esta mañana. Dios no te ama como el mundo te ama. Por eso que antes de desmontar esta mentira, tenemos que tener estar bien convencidos de que Dios no nos ama como el mundo nos ama. Hay un pasaje que está en el libro de Romanos, y Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 5, yo quiero que me acompañes hasta allá. Romanos capítulo 5, voy a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 8. Romanos capítulo 5, verso 1 hasta el verso 8. Dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no desilusiona. Porque el amor, y quiero que subraye eso, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios, y esto quiero que lo subraye también, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Recuerda cuál es la mentira que vamos a estar viendo hoy? La mentira es que el amor de Dios para conmigo dependerá de mis acciones. Sin embargo, al final de hoy, del día de hoy, nos vamos a llevar una frase. La frase que nos vamos a llevar es: no ganamos el amor de Dios, lo recibimos. Voy a repetir esto, y esto es algo que va a estar grabado en tu corazón y en tu espíritu. No ganamos el amor de Dios. Tú no vas a ganar el amor de Dios. Por más que te esfuerces, óyeme bien, por más que tú te esfuerces, no te vas a ganar el amor de Dios. Y por más que fracases, no vas a perder el amor de Dios. Solamente lo vas a recibir. Amén. Solamente lo vas a recibir. Entonces, una mentira que hemos decidido creer es esa: tengo que hacer algo para que Dios me ame. Esa es una mentira que hemos decidido creer. Tengo que hacer algo para que Dios me ame. Y
Y esa mentira es una mentira que de alguna manera ha hecho como raíces, ha echado raíces en nuestras mentes, ha hecho raíces en nuestros corazones. Tienes que hacer algo para que Dios te ame. La cultura nos dice eso. Por ejemplo, la cultura, el sistema donde vivimos nos dice eso. Trabaja duro y te voy a premiar. Esfuérzate y va a tener resultados. Y de alguna forma crecemos en el hogar y entendemos que cuando estamos creciendo, vemos que esos niños o estas niñas a veces entienden que cuando hacen algo bueno, que papi y mami le aplauden. Incluso yo no sé si ustedes han hecho esto con sus hijos. Yo lo hice con mis dos hijos. Cuando daban los primeros pasos, ¿qué tú hacías? Lo aplaudía e iba inmediatamente y le daba un abrazo. ¿Sabe? Inconscientemente le estamos diciendo al niño o a la niña, cuando tú lo logras, yo te voy a expresar más amor. Yo te amo más. Fíjense cómo la cultura, cómo nosotros inconsciente vamos creando un sesgo en las mentes de las personas de que tiene que hacer algo para yo amarte más. Tiene que hacer algo para yo celebrarte a ti. De alguna forma crecemos con ese sesgo y llegamos a creer que el amor de Dios sobre nuestras vidas solamente va a ser manifestado, solamente será realidad cuando hacemos algo bueno. Tengo que hacer algo para que Dios me ame. Eso por un lado, eso es en cuanto a la cultura, pero vemos también cómo la religión nos ha enseñado dentro y fuera del cristianismo que tiene que hacer cosas para lograr el amor de Dios. Jesús tuvo que lidiar con los fariseos, con los religiosos de su época, rompiendo, desmontando la distorsión que tenía el pueblo acerca de Dios. Tenía un Dios lejano y un Dios que solamente se relacionaba con la humanidad a través de las reglas, de las normas que la humanidad pudiera llevar a cabo. Si tú violentas esas reglas, si tú violentas esas normas, no puedes contar conmigo. Y de alguna forma eso lo hemos trasladado a la iglesia en nuestra época moderna. Y en la época moderna nos damos cuenta cómo amamos o cómo entendemos, asimilamos el amor de Dios por lo que podemos hacer o no hacer. Es más, ustedes se han dado cuenta cómo inconscientemente dentro de las iglesias tenemos miembros categoría A, B y C. Mientras más tú haces, mientras más ministerio tú estés involucrado, mientras más tú ofrendas, lo que sea, tú eres categoría A. Si tú eres persona intermitente, medianamente comprometido, eres categoría B. Si asistes de manera una vez al mes y quizás no te comprometes en servir en ningún área, tú eres C. Y hasta en la manera de saludar muchas veces varía. Y esto nos habla a nosotros de una distorsión de lo que es el amor, porque de alguna forma le estamos dando un mensaje a las personas diciendo: así mismo Dios te ama, así mismo Dios se relaciona contigo. Mientras más tú le sirvas a Él, mientras más te involucres con Él, entonces el amor de Dios será mayor en tu vida. Y con eso no quiero juzgar ni a Marta ni a María, pero cuando recordamos el episodio de Jesús visitando la casa de Lázaro junto a sus hermanas Marta y María, recuerdan ustedes el pasaje, dice la Escritura que Marta se afanaba y servía la mesa para atender y honrar a Jesús como una forma de amar, de honrar a Jesús y a sus invitados. Al punto que Marta le reclama a Jesús: Jesús, pero venga acá, ¿a ti no te importa que esta mi hermana lo que está aquí es sentada escuchándote? Mientras yo estoy aquí afanada sirviendo la mesa, sirviéndote a ti. Y la respuesta de Jesús le voló la cabeza no solamente a Marta, sino a todos los que estaban ahí. Marta, Marta, tú estás tan afanada que has perdido de vista algo. María ha tomado la mejor parte, porque hay un tiempo para todo. Y María ha entendido que este es el tiempo no para servir, es el tiempo para recibir. De manera que Jesús habla acá, nos presenta un escenario
donde la valoración de los resultados no está determinado por el servicio, sino por el corazón o por el discernimiento del momento en que se está viviendo. No solamente el sistema, no solamente la religión, sino también nuestras propias mentes. A veces nos relacionamos con Dios desde una conciencia culpable. Y esa conciencia culpable es la que nos hace a nosotros entender que si yo no estoy haciendo nada, Dios no me va a amar. Es más, hay personas que dicen, no, yo estoy medio frío, yo necesito un milagro en mi vida, pero yo voy a llamar a fulano de tal. ¿Ha pasado esto? Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado. Son cosas mías. Pero tengo que llamar a alguien para que ore por mí. Yo no me atrevo a orar porque yo sé que yo no he estado a la altura de mi llamado. Y como que si yo no estoy a la altura de mi llamado, entonces Dios como que va a bajar su nivel de atención a mi vida, su nivel de amor a mi vida. Y me manejo desde la culpa. Es como cuando a Adán, Génesis capítulo 3, nos revela o nos describe ese momento donde el hombre se revela a la voluntad de Dios. El hombre cae delante del Señor. Y cuando el hombre escucha la voz de Dios buscándole, Adán, dice que Adán se esconde. Adán se esconde y Adán se escondió porque entendía que la posición, no la posición espiritual en la cual ahora se encontraba, no era la apropiada para hablar con Dios. Y dices, oye, Señor, yo escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Y esa mentalidad de culpa, de vergüenza, de dolor que operó en la vida de Adán, es lo que de alguna manera se ha transmitido en cada una de nuestras vidas. Así como dice, Pablo lo dice de esta forma, que el pecado entró por un hombre, en 1 Corintios 15 dice que así como el pecado entró por un hombre, así también la salvación, ¿verdad?, por el otro hombre, hablando de Adán y hablando de Jesús. Pero el hombre muchas veces sigue lidiando, relacionándose con Dios desde la posición de Adán. Una posición de vergüenza, una posición de culpa, una posición de dolor y de pérdida. Y aunque Dios le hable, se esconde porque entiende que ya no es digno de hablar con Dios, no es digno del amor de Dios, porque hizo algo o dejó de hacer algo que tenía que haber hecho. Qué mentira. Qué mentira. Y es mi oración en esa mañana de que esa mentira no esté gobernando tu pensamiento. Es mi oración en ese momento. Y oro y ruego al Espíritu Santo de que si en algún momento esta mentira se ha instalado en tu mente o en tu corazón, sea desarraigada en el día de hoy. Porque cuando esta mentira se instala en la mente de una persona, no importa cuánto tiempo tenga en el Señor, o no importa si aún no ha conocido a Dios, cuando esta mentira se establece en una mente, cuando esta mentira se establece en un corazón, tiene efectos. Hay 3 efectos de esta mentira que quiero que veamos en esa mañana, rapidito. Vivimos con miedo a fallar. Caemos en la trampa de la comparación y nos relacionamos con Dios desde la culpa. Esta mentira de que tú y yo tenemos que entender que el amor de Dios para conmigo dependerá de mis acciones. Cuando tú y yo creamos esa mentira de que es por mis acciones que Dios me va a amar, vamos a tener miedo de fallar. ¿Tú quieres ver a un deportista fallar? Solamente tienes que decirle a este deportista que se concentre en la perfección de su juego. Se va a centrar tanto en no querer fallar que va a fallar.
No así cuando perfecciona su juego y tú le dices, diviértete, disfruta el juego, disfruta el momento. Los mejores jugadores disfrutan lo que hacen, disfrutan el momento. Cuando tú y yo creemos y permitimos que esa mentira se instale en nosotros, vivimos con miedo a fallar y ese miedo a fallar nos va a llevar a fallar. Cuando tú no quieres pecar con un tema X, ese tema va a estar todo el tiempo gobernando tu pensamiento y es lo que precisamente te va a hacer más vulnerable. Pero otro de los efectos de esta mentira de que Dios me va a amar por lo que yo haga es que caemos en comparación. Entonces Dios me ama menos a mí porque yo veo que a Eddie Otoniel está aquí y yo veo que Eddie Otoniel hace más que yo. De manera que yo sé que Eddie es más amado por Dios que a mí. Dios ama a Eddie más que yo porque los números de Eddie son más altos que los míos. Veo que él está sirviendo en más ministerio que yo. Veo que él tiene mayor facilidad hablando, haciendo tal o cual cosa. Yo me imagino que él es un preferido por Dios. Por eso que Dios lo prospera a él. Dios lo prospera porque lo ama. Y lo ama porque él le sirve. Y esta mentira se ha metido en el tuétano de la iglesia. Y creemos y forzamos. Yo le voy a decir algo. Yo sé que algunos pensarán que mi liderazgo es como muy flexible, porque yo no obligo a nadie a servir. Se crea la vacante, se crea el espacio y te invito a servir. Si tú sirves, quieres servir al Señor, sirve al Señor. Y si no, no te vamos a obligar aunque haya una necesidad. Y si no hay quien lo haga, lo hago yo. O lo hace alguien que esté conmigo en el momento dispuesto a hacerlo. Pero quiero que entienda, tú no puedes servir al Señor, no te puedes involucrar porque te está comparando con otra persona y quiere lograr lo que otra persona está logrando. No te compares con nadie. El amor de Dios para contigo es único, es particular. Dios te ama tal y cual tú eres. Él te ha creado imagen y semejanza de Él. Él ha puesto su amor en ti a través de su Espíritu Santo. Tú no tienes un Dios más pequeño que el otro, ni tienes una medida del Espíritu inferior al que está a tu lado. No caigamos en la trampa de la comparación. No te compares, eres quien eres, punto. Eso va a permitir que tú puedas ser un hombre o una mujer plena o pleno. Si yo hoy comienzo a compararme con otros ministros, con otros hombres de fe, yo le voy a decir algo, yo voy a salir deprimido de acá. Deprimido voy a salir. Porque quizás no hablo como otros que hablan, quizás no hay una congregación tan grande como la de otros que tienen congregaciones, quizás no tengo el aspecto físico que otros tienen, quizás no tengo los recursos que otros tienen. Yo no sé cuál sería el parámetro, pero algo sí yo sé, que si comienzo a compararme es una trampa, producto de una mentira. De esa mentira que habla de que el amor de Dios para conmigo va a depender, va a ser resultado de mis acciones. Y otro efecto de esta mentira es que nos vamos a estar relacionando con Dios desde la culpa. Y vemos a Dios. Óyeme bien, cuando tú crees esa mentira de que el amor de Dios para contigo va a depender de tus acciones, ¿sabes cómo tú vas a ver a Dios? Como un juez. El tipo está ahí sentado en su trono blanco, ¿verdad? Como nos lo imaginamos, sentado ahí en su trono blanco, esperando a ver qué vas a hacer bueno para darte un premio o donde vas a fallar para degradarte. Es un juez. Esa mentira nos hace relacionarnos con Dios como juez y no como un padre amoroso, un padre eterno que te ha amado con amor eterno y por tanto ha prolongado su misericordia sobre ti y sobre mí. Esta mentira tiene que ser removida ya de tu vida y de mi vida. Esa mentira de que Dios va a amarnos, va a depender su amor de nuestras acciones. No ganamos el amor de Dios, lo recibimos. No ganamos el amor de Dios.
lo recibimos. Ahora recuerda que te dije al principio que cuando establezcamos una mentira a la cual hemos creído, vamos paralelamente a establecer la verdad para desmontar esta mentira. Y la verdad que quiero establecer ahora mismo, o queremos establecer, es que el amor de Dios no es por nuestros méritos, sino por gracia. Dios nos amó primero, no por méritos, sino por gracia. Dios se amó. Óyeme bien, Dios se amó. Tú no hiciste algo y luego Dios se amó. No, Dios se amó primero. Tienes que entender eso. Hasta que tú y yo no entendamos eso, entonces no vamos a tener una relación saludable con Dios. Dios se amó. Cuando tú eras quien eras, haciendo lo que tú hacías o en ignorancia de la existencia de Él, Dios se amó. Y no te amó por méritos suyos, sino que te amó por su gracia. Capítulo 2 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios. Quiero que me acompañes allá nuevamente a Efesios ahora, capítulo 2, verso 4 y verso 5. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvados. Dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Y quiero que entendamos esto. Recuerda que la muerte es ausencia de vida. Cuando tú y yo no teníamos la vida del Hijo en nosotros. Cuando tú y yo éramos zombies espirituales, como dicen por ahí, muertos vivientes, éramos personas que vivíamos, sin embargo nuestro espíritu estaba desconectado de la fuente de vida que es Dios. A pesar de estar desconectado de esa fuente de vida, a pesar de que yo sé que la mayoría de ustedes, o quizás ninguno de los que están acá, habían cometido actos depravados, actos de que pudieran causar un desprecio ante Dios tan brutal que es inimaginable el perdón de Dios. Pero quiero decirte que aún así fuese, el amor de Dios estaba sobre ti. Porque el amor de Dios no es por méritos. El amor de Dios es por gracia. Ahora te pongo eso en contexto. Si el amor de Dios, que es por gracia, alcanza nuestras vidas, aun cuando nosotros ignorábamos la existencia de Él o intencionalmente vivíamos a espaldas de Él, cuánto más cuando decidimos ser hijos de Dios. Si una persona es generosa, es benevolente con el vecino, cuánto más con sus hijos. Si una persona es dadivoso con un extraño que pasa por el frente y está sediento y le brinda agua, cuánto más no va a proveer agua para sus hijos. Es absurdo pensar que Dios puede amarte cuando tú eras enemigo de Él y que ahora eres hijo o hija y Él no te puede amar. Por eso es que esa es la verdad. Dios nos amó primero, no por méritos, sino ¿por qué? Por gracia. Recuerda que vimos algunos efectos de creer la mentira. Ahora, cuando esta verdad se instala en tu mente, en mi espíritu y en el tuyo, cuando esta verdad está establecida, hay algunos resultados que vamos a ver. Hay algunas cosas que vamos a comenzar a experimentar de cuando esta verdad ya se establece en nosotros. Porque el amor de Dios no cambia si fallamos. O decirlo de esta manera, el amor de Dios no aumenta cuando logramos algo o no disminuye cuando fallamos. Porque no es por méritos, sino que es por gracia. Así que eso nos lleva a nosotros a entender eso
Y es que la libertad y la plenitud, esa libertad y esa plenitud será resultado de nosotros aprender a vivir desde el amor de Dios. Ustedes están como muy calladitos hoy, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que entendamos eso es que cuando tú y yo desde esta verdad revelada la interiorizamos, entonces esa libertad que Jesús habla y que Juan registra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad no es una descripción literaria, esta verdad no es una opinión política o de un grupo determinado. Esta verdad es una persona, esta verdad ha sido encarnada en la persona de Cristo. Y cuando esta verdad, que es el amor de Dios encarnado, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando esta verdad es encarnada en Cristo y llega a nuestras vidas y la asimilamos, entonces vamos a poder tener libertad y plenitud. Libertad y plenitud. Vamos a ser libres y vamos a ser personas plenas. Es lo que tú y yo tenemos que comprender. Y tenemos que aprender a vivir desde el amor de Dios. Y ojo, cuando estamos hablando de esto, no es que vamos a ser ahora unos James Bond espirituales, licencia para pecar. No, por el contrario, a quien más se perdona, más ama. Porque hay una obediencia, hay una devoción, hay una adoración que se desprende cuando se recibe amor. Y ya no vamos a obedecer o servir a Dios por obligación, lo haremos por amor. Por eso no es que yo tengo temas o reservas, como algunos decían antes, no, que pastor no le gusta que se hable de dinero, se hable de finanzas, de diezmo, de ofrenda y todo esto. No, yo no tengo, todo por el contrario. Todo por el contrario. Yo creo en el diezmo, creo en la ofrenda, creo incluso en cada día uno incrementar, porque dice que cada cual según ha sido prosperado debe de ofrendar al Señor. Pero creo en esa revelación que Pablo nos dice que nadie absolutamente debe dar por necesidad, debe dar por obligación, sino que cada cual debe dar de una generosidad del corazón que viene como resultado de la revelación del amor de Dios y de la revelación de que Dios es quien da todas las cosas y que todo cuanto tenemos es a causa de Él. Y entonces en devoción, en adoración, en gratitud, venimos y decimos: Señor, te doy mi tiempo, te doy mi vida, te doy mis recursos, dime qué más quieres de mí. Pero esta plenitud, esta libertad es el resultado de nosotros aprender a vivir desde el amor de Dios y no desde la culpa, no desde la meritocracia. Dios me ama mientras más hago. ¿Y sabe qué se desprende de esto? Hay tres cosas que se desprenden. Así como hay tres efectos que vimos de la mentira, hay tres características que se desprenden de esta verdad: identidad, motivación correcta y seguridad en medio de las pruebas. Recuerda eso. El amor de Dios no lo ganamos, sino que lo recibimos. Y cuando esa verdad ha sido fundamentada en nuestras vidas, cuando tú y yo decidimos vivir desde el amor de Dios, lo primero que trae es un sentido claro de identidad. No vive como esclavo, sino como hijo. El esclavo hace la cosa que el amo le manda hacer por temor al castigo, por temor a la consecuencia. El hijo hace lo que el padre le ordena por amor. Entonces tenemos que cuestionar: cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer en Dios, lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque si no lo hago sabemos lo que va a venir detrás de eso, o lo hacemos por amor y comprensión de quién es Dios. Porque dependiendo lo que gobierne tu accionar, me va a decir si tienes mente de esclavo o tienes mente de hijo.
Y si tu mente está siendo gobernada por la mentira o está siendo gobernada por la verdad. Identidad de hijo, identidad de hija. Cuando esto está ahí bien centrado, las motivaciones serán las correctas. Cuando haga las cosas, no lo va a hacer para que Dios te ame, para manipular. ¿Sabe la cantidad de personas? Y caemos nuevamente, porque quizás es uno de los ejemplos más prácticos. ¿Saben la cantidad de personas que manipulan para que la gente pueda dar más a Dios? Dice, y toman pasajes de la Escritura conforme a como siempre vas a cosechar. Y si tú quieres que Dios te dé, tienes que sembrar más. Y hay personas que dicen, ven a un pacto con Dios. Y hacen escala de pactos. Pactos de 10,000, de 5,000, de 1,000. Y la persona entiende que mientras más tú vas a dar, Dios más te va a dar a ti. Es una locura. Es una locura la distorsión de lo que es el amor de Dios, de la persona de Dios. Y entonces venimos y hacemos cosas con motivaciones incorrectas. Porque queremos ser enriquecidos, porque queremos ser prosperados y no simplemente porque queremos manifestar nuestra gratitud y nuestro amor, nuestra devoción a Dios. ¿Cuál es la motivación que está gobernando? Porque si tú estás haciendo las cosas por un intercambio, un trueque, para ganar más amor de Dios, para ganar más aceptación o validación de las personas, para que las personas te vean. En la antigüedad donde no se usaba la papeleta, sino que se usaban monedas, los ricos, pero que querían ser bien vistos, cuando daban sus ofrendas, las hacían sonar, para que para el ruido de las monedas caer en el lugar, el alfolío, el lugar donde caían las ofrendas, todo el mundo tuviese que reconocer la generosidad. Esas personas ya recibían su aprobación, pero algo temporal. ¿Cuál es la motivación? Porque cuando tú y yo estamos siendo gobernados por la verdad, tenemos identidad y tenemos una motivación correcta. Pero tenemos seguridad en medio de las pruebas. Cuando la verdad gobierna tu mente y mi mente y no la mentira, es lo que nos va a sacar del hoyo cuando tú le fallas al Señor. Te habla una persona que le ha fallado al Señor, no una, no dos, no tres, muchas veces. Y es yo entender que Dios me ama y que a pesar de que le fallé hoy, yo me puedo levantar nuevamente y puedo ir, acudir a Él y apelar a la sangre de Cristo que fue derramada para perdonarme y limpiarme de toda maldad, reconectarme nuevamente con la gracia del Padre y vivir la vida que Él me ha llamado a vivir. Esa es la comprensión de esa verdad, porque si yo viviera en la mentira de que el amor de Dios es a causa de mis acciones, entonces cuando yo le fallase voy a permanecer en la lona y no voy a ser capaz de levantarme y voy a alejarme totalmente de mi llamado, totalmente de las personas que me aman o de las personas que en algún momento ha sido bendecida a causa de la gracia impartida a través de mí, simplemente porque me considero no digno de ser amado o de ser usado nuevamente por Dios. Pero es esta verdad del amor de Dios que no es condicional, sino que es incondicional, lo que me va a dar seguridad en medio de las pruebas para mantenerme firme. Que aunque no tenga fuerzas, puedo apelar a Él, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Recuerda eso, que el amor de Dios no lo ganamos, lo recibimos. Lo recibimos. ¿Sabe? Le comentaba a la pastora anoche. Hay un personaje, no me lo pongo todavía la imagen. Hay un personaje que en algunas conversaciones ha surgido el nombre de esta persona. Ella siempre lo recuerda, lo piensa con misericordia. Y le voy a confesar algo. Hasta que yo profundicé acerca de la vida de este muchacho o de esta persona para poder compartir hoy brevemente algo de él, pude verlo por primera vez en toda mi vida. Pude verlo con ojos realmente de misericordia.
pude verlo con ojos diferentes, unos ojos frescos, no con los ojos de juicio, donde solamente veía resultados, sino que tuve que verlo con los ojos que el Señor quiere que veamos las cosas. Y quiero que veamos esta imagen ahí arriba. Todos saben de quién estamos hablando. Michael Jackson. Vemos a este niño, esta imagen ahí de niño, y lo vemos a él al lado de su padre, Joseph Jackson. Cuando vemos la historia de Michael Jackson, tenemos que pensar esta declaración que vemos ahí. Dice: una mentira es capaz de distorsionar nuestra identidad, producir inseguridad y apartarnos de nuestro verdadero llamado. Voy a repetirte esto. Una mentira es capaz de distorsionar nuestra identidad, producir inseguridad y apartarnos de nuestro verdadero llamado. Cuando comencé a profundizar un poco más acerca de la vida de Michael Jackson, esa vida tras los escenarios, es bien sabido por muchos que él se crió junto a sus hermanos en un ambiente familiar muy estricto. El padre de él, que es la persona que está a su lado, Joseph Jackson, dicho no solamente por Michael mientras estuvo en vida, sino también dicho por sus hermanos, Michael sufrió abuso emocional y abuso físico por su padre. De alguna manera, el padre de Michael, sobre Michael en particular, nunca expresó amor, nunca le expresaba afecto, y lo ponía a practicar desde niño. Ustedes recuerdan los videos, los Jackson 5, eso viene de cuando era niño, ¿verdad? Y él lo ponía a practicar una y otra vez hasta que pudiese alcanzar lo que era la perfección en los pasos, la perfección en el canto y todo eso. ¿En qué lo convirtió? Lo convirtió en un adulto caracterizado por cirugías plásticas, cambio de identidad, aislamiento y conductas obsesivas. ¿Y saben qué? Todo esto que caracterizó la vida de Michael era solamente porque en su mente él había creído una mentira. La mentira es: debo convertirme en alguien perfecto y admirado para sentirme amado. Lo que hoy nosotros admiramos de los pasos y de la perfección y de lo exigente que él era, él creció con esa mentalidad: es que tengo que ser perfecto para por lo menos sacar una aprobación de mi papá. Y eso fue lo que produjo que incluso se involucrara en relaciones incorrectas o se relacionara con otras personas de forma incorrecta, porque lo que estaba buscando era amor. La gente siempre decía: es que hay un niño dentro de él. Y ese niño que hay dentro de él era un niño que clamaba por un amor real y verdadero de un padre. Un padre que solamente se iba a agradar si él lograba la perfección en lo que tenía que hacer. Vivir vivir para lograr la aprobación de los demás, buscando amor en otras cosas para ser validado, es una de las consecuencias de cuando vivimos una mentira. Todas estas cirugías que él se hacía era buscando la perfección. Muchas veces no, porque tenía un tema de piel. No, hubo cirugías que él se hacía estética buscando como la perfección de sus rasgos y todo esto. Era una persona insegura. Y todo eso porque no había el amor de un padre que prevaleciera sobre él. ¿Y a dónde quiero llegar en ese momento? Puede quitar la imagen. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Cuáles son las verdades que tenemos que recordar? Dios te ama. Dios te ama no por lo que hagas, sino por quien es Él. Por quien es Él. Nunca podrás ganarte el amor o
o el perdón de Dios. Solo debes recibirlo. No sé qué ha estado gobernando tu pensamiento. Si la mentira de que tienes que hacer algo para ganarte el amor de Dios, o la verdad de que el amor de Dios no es por méritos, sino que es por su gracia. No sé con qué mentalidad te has estado relacionando con Dios. Si desde la mentalidad de un esclavo o la mentalidad de un hijo. El esclavo hace o deja de hacer, pendiente a un castigo o no de su amo. El hijo hace o deja de hacer por un amor, una devoción hacia su padre. Mentiras que la gente cree. Hoy yo te invito a que tú y yo dejemos de creer en esa mentira de que el amor de Dios es condicional. El amor de Dios es por gracia. Quiero que por unos instantes puedas cerrar tus ojos. Y quiero que reflexiones